Buenos días, vamos con otra prueba de carrerasdemontana.com, ahora para intentar ver cómo elegir el mejor bastón en cada caso, para cada persona. Como veis hay muchos tipos de bastones. Aquí tenemos un bastón de esquí de fondo, ¿ves? Fijo. Aquí un bastón ya de trail running, de los nuevos modelos de carbono plegable. Aquí un modelo de montaña clásico, en este caso el Leki Makalu de Titanium, telescópico. Y aquí un modelo, el Ferrino Eiger, de aluminio, también plegable y desmontable rápidamente. Vamos a ver primero cuál es el tamaño idóneo para cada uno, y como veis depende de la disciplina. Todos estos son palos que yo uso para una estatura de 1,78 m, y depende del tipo de uso que le vayas a dar y de la fuerza que tengas, de la potencia que tengas en el tren superior, si te va a interesar más longitud o menos longitud. Lógicamente, cuanto más fuerte seas, más longitud podrás mover, pero más palanca y más te va a costar moverlo, ¿sabes? A cambio, más fuerza te impulsará. Es impresionante, por ejemplo, ver a los esquiadores escandinavos con más de 2 metros de envergadura, los palos que pueden llegar a mover para competir en esquí de fondo, donde la fuerza de impulso que hacen con los palos hace que durante 90 kilómetros en la carrera de Vasalope en ningún momento impulsen con las piernas, sino que impulsan solo con los dos brazos fuerte, y recorren los 90 kilómetros en apenas 3 horas. O sea, cogen velocidades de 30 kilómetros hora solo impulsando con los palos. Los palos, recordamos, sirven para descansar también la fuerza en piernas. Te quitan aproximadamente entre un 15 y un 25% de gasto en piernas el usar los palos, además de darte estabilidad. Entonces, la longitud que se suele aconsejar en montaña, como veis, está alrededor de 2/3 de tu estatura. Para una persona como yo, de cerca de 1,80, pues lo habitual sería utilizar palos de alrededor de 1,20. ¿Vale? Ya os digo que con matices de 5 centímetros arriba, 5 centímetros abajo, según el tipo de persona y la experiencia que tengas con palos. Entonces, vamos a ver, lo primero, el palo rígido. ¿Ves? En este caso, realmente en montaña, en trail running apenas tiene sentido, ¿ves? Porque vamos a preferir que haya secciones de correr y secciones de andar. ¿Ves? En este caso he querido traerlo porque también es interesante de cara a la dragonera que usa. ¿Vale? Si os fijáis, es una dragonera. No tiene sentido hablar del palo solo, sino hablar de la dragonera que utilizamos, ¿vale? Que se fija a la mano y que mediante un sistema especial de Leki entra y sale, ¿vale? Es un tipo de dragonera que también tiene, por ejemplo, la casa Ride en sus palos con otro diseño diferente, puesto que esta dragonera de Leki está patentada, ¿vale? Pero tendremos que aprender también cómo usar la dragonera en cada caso. Vemos en este caso el palo de Ride del que os hablaba. La dragonera la he quitado porque es prácticamente similar. Veis, tiene el mismo cabezal, tiene el mismo pulsador, ¿eh? Y aquí lo que quiero que veamos es el sistema de desmontaje, ¿vale? Para los palos plegables, ¿vale? Os recuerdo, palos fijos, palos telescópicos y palos plegables. Los palos plegables casi todos tienen un cable interior, en este caso es un cordino, es que una vez que lo desbloqueamos de arriba nos permite desmontar rápidamente el palo y recogerlo sobre sí mismo. En este caso, como veis, viene con un cierre de velcro por el cual lo cerramos y lo plegamos sobre sí mismo. Para volver a montarlo, es lo mismo, estiramos el palo, lo dejamos caer y tensamos hasta que hace clic, ¿vale? Una vez que queda clic, el palo ya está otra vez rígido y podemos volver a colocarlo. El sistema alternativo, el clásico de montaña, es el bastón telescópico. Aquí tenéis un bastón clásico de montaña a más no poder, el Makalu Ultralight, el Leki Makalu Ultralight de titanio, ¿ves? Que lo que hace es que tiene un sistema de giro de rosca, ¿ves? Donde plegamos los segmentos uno a uno y los desplegamos, ¿vale? Cada sistema, por supuesto, tiene ventajas e inconvenientes, ¿vale? En el sistema lo que hacemos es que la altura es muy fácilmente regulable. Ahora lo estoy regulando a 125 centímetros de altura mediante marcas, ¿ves? Que vienen en los segmentos y que me permiten bloquearlo. En el caso de los bastones plegables, como hemos visto antes,
sea el railed de carbono o sea este ferrino Eiger, tienes que comprar una longitud fija adecuada a la tuya. Se suelen vender en 115, 125, es lo más popular en España. En este caso, como veis, este cable, este cordino le falta tensión, ¿ves? Y podría soltarse. A la hora del desmontaje sería facilísimo, se desmonta en 4 tramos, ¿vale? Pliega muy rápidamente, es el más ligero de toda la gama. Un bastón te puede pesar entre 120 gramos que pesa este ferrino Eiger y los 260 que pesa un Makalu de montaña, un Lecky Makalu de montaña clásico. Entre medias tendríamos el peso de la mayoría de bastones modernos, como este railed de carbono o como los bastones de aluminio o de carbono más habituales, están la mayoría alrededor de los 200 gramos. Entonces, ¿cómo elegir el más adecuado para cada persona? Bueno, lo primero, tenemos que saber la longitud, ya os he dicho antes. Para la longitud usaremos básicamente 2/3 de nuestra altura, con matices de 5 centímetros arriba a abajo, según tengamos más fuerza, ¿sabes? O menos fuerza, o más experiencia, o más experiencia. Cuanta más experiencia, mejor podremos manejar un palo largo. Cuanto menos experiencia, mejor usar un palo corto. ¿Ves? Lógicamente, para actividades de trail running, si fuéramos a hablar de actividades de esquí de fondo o otras actividades, esquí de montaña, esquí alpino, cada uno tiene una longitud y una palanca diferente y óptimo. El segundo criterio, aparte de la longitud, es el tipo de bastón que queremos usar. Queremos usar un bastón telescópico, como este Makalu, o queremos usar un bastón plegable como este Railed. No hay una solución mejor y peor, cada una a nuestro gusto. La principal ventaja, para mi gusto, del bastón plegable es que una vez que lo plegamos, queda mucho más reducido y más pequeño de lo que queda el bastón telescópico. Aquí podéis ver la comparación. Estamos hablando normalmente de unos 30-40 centímetros plegado, 45 como mucho para el bastón plegable, mientras que los telescópicos, según sean tritramos como este o cuatritramos, te van a ocupar de medio metro hasta 75 centímetros, que ocupa, por ejemplo, el Grivel Tour de Guians. ¿Vale? ¿Veis? La diferencia es sustancial. Esto significa que podremos colocarlo en el bolsillo de la mochila o no, o tendremos que llevarlo de otra manera. Podremos colocarlo en la riñonera delante o no, o tendremos que llevarlo de otra manera. Bueno, pues hasta aquí las formas. Y el tercer criterio sería qué material queremos utilizar. ¿Vale? Por dureza, básicamente los dos materiales más utilizados hoy en día son el aluminio, que podéis ver aquí en el ferrino, o el carbono. ¿Sabes? El titanio pues prácticamente está en desuso porque da mucho más peso que estos dos. En cuanto al aluminio o el carbono, el aluminio con mayor sección, lógicamente, que este ferrino, nos da mucha rigidez y solidez. El carbono nos da algo más de solidez y rigidez, pero aunque el carbono es más ligero, más sólido y más rígido, es mucho más caro y además cuando parte como si fuera cristal, dejando un borde rajado con el que nos podemos hacer daño. El aluminio no raja, sino que dobla, ¿ves? Con lo cual muchas veces, por ejemplo en el caso de este ferrino Eiger, podemos comprar un segmento de repuesto, ¿ves? Soltar el cable de arriba, cambiar el segmento intermedio que ha doblado y volver a tener un bastón en perfectas condiciones. Así pues, como decía, no hay un bastón que sea el mejor, sino que debemos pensar despacio cuáles son nuestras condiciones físicas, talla, peso, experiencia y objetivos, y de acuerdo con eso elegiremos un bastón fijo, un bastón telescópico o un bastón plegable, y luego dentro de estos tipos elegiremos un bastón de carbono o un bastón de aluminio, de acuerdo con los diferentes parámetros. En el artículo que podéis ver en carrerasdemontana.com desarrollamos más a fondo todos estos temas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.